Buenas tardes. Voy a hablaros del juego NAC, la Segunda Guerra Mundial, que yo considero que es uno de los juegos más sencillos para todo aquel que se quiere iniciar en estos de los juegos de mesa o wargames. La casa NAC editó durante los años 80 una serie de juegos de tablero que representaban batallas o guerras. En este caso, la Segunda Guerra Mundial tan solo entra en la parte de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en Europa. Un juego NAC se compone de tres partes fundamentales: el dado NAC, el tablero y las fichas. El dado NAC se diferencia del resto de dados que conocemos en que este no tiene ni 1 ni 6. En su lugar tiene 2, 3 y 2, 4. Eso es para representar el factor suerte en los combates, como más adelante veremos. El tablero representa la zona de Europa donde se desarrollaron los combates y movimientos en esta guerra, desde 1939 a 1945, y tal como podemos ver es un mapa político con los países de diferentes colores. Los que son de color amarillo son los neutrales, algunos tienen fuerzas que podrían participar en el juego, como España por ejemplo, y otros no, como por ejemplo Portugal o Irlanda. Luego también existen países de color rojo como la Unión Soviética, países de diferentes tonos grises, que son aquellos que eran aliados o lo que se conoció como el eje: Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia. Y luego una serie de países con tonos verdes, que son principalmente Gran Bretaña y Francia, con sus colonias del norte de África respectivas, y otros países que se vieron implicados en la guerra, como es Noruega, Holanda, Bélgica, Polonia, Yugoslavia y Grecia. Continuando con el tablero, también se puede ver que están representados los principales ríos, ciudades y montañas de Europa. Todos tienen incidencia en el juego. Ahora, hablando de las fichas, se pueden observar diferentes colores. Las fichas del bando del eje son las alemanas, que representadas por esa cruz alemana, las italianas, con el hacha romana, y otras fichas que vienen con su nomenclatura del país correspondiente. Las fichas de tierra se reconocen porque las de los bandos del eje tienen el fondo negro y las del otro bando, de aliados y soviéticos, pues tiene el fondo blanco. Fichas de tierra. Las fichas navales, que representan grandes flotas de diferentes tipos de buques, tienen el fondo amarillo. Y las fichas aéreas, que representan grandes flotas aéreas de diferentes tipos de aeronaves, tienen el fondo rosa. Comenzando con las fichas terrestres, voy a contar cómo influyen las ciudades, ríos y montañas en el movimiento. Todas las fichas terrestres en este juego, todas mueven 5. O sea, su factor de movimiento es 5. De tal manera que si esta ficha alemana quiere desplazarse hacia el oeste, pues movería 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si luego esta otra ficha alemana quiere desplazarse hacia el sur, quiere ir de aquí en esta dirección, bien, pues tendría que atravesar la ciudad de Viena y luego atravesar el río. De esta manera haría así: 1, 2, 3, 4, 5 y se quedaría aquí. Como vemos, tan solo son 3 hexágonos, pero ya ha gastado todo su factor de movimiento. Al cruzar el río, 1, 2, y al cruzar una ciudad, igualmente. Si quiere, por ejemplo, esta ficha italiana pasar esa zona de los Alpes, pues lo mismo. De donde se encuentra, quiere ir en esa dirección, entonces haría 1, 2, 3, 4 y se quedaría ahí. Y, por ejemplo, aún le quedaría uno más para ponerse aquí y hacer un 5. Así es como atravesaría los Alpes con su movimiento. Si una ficha terrestre no va a entablar combate ni va a conquistar una ciudad, puede hacer lo que se llama factor de desplazamiento, que es mover el doble. Por ejemplo, esta quiere ir hacia el sur y si no va a hacer nada de eso que he dicho, ni combatir ni conquistar nada, pues podría mover 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vemos ahora un posible inconveniente que hay que aclarar siempre los jugadores antes de empezar. Es
qué zona o qué hexágono corresponde a mar o a tierra. Eso se aclara según lo que haya más. En este caso, por ejemplo, este hexágono de aquí, hay más tierra que mar, con lo cual esto es un hexágono de tierra. Y este hexágono de aquí, por ejemplo, hay más agua que tierra, con lo cual es un hexágono de mar y podría colocarse un barco. Una cosa que también rige en este juego son lo que se denomina como la zona de control. ¿Qué es una zona de control? Bueno, pues la zona de control son los 6 hexágonos que están alrededor de una ficha. Veamos que esta ficha alemana que se encuentra aquí quiere avanzar hacia el este. Bien, en condiciones normales pensaríamos que podría hacer así, pero no puede. En este juego, si una ficha enemiga se coloca adyacente, tiene que quedarse automáticamente frenada por la zona de control de esa ficha enemiga. Bien, y entonces es una manera de, con fichas terrestres, hacer como una especie de barreras. De esa manera, esa ficha yugoslava evitaría que fichas alemanas podrían ir en dirección a Belgrado. Y hablando de las zonas de control, habría que hablar que entre las fichas aéreas eso no se puede hacer, no rige, pero entre las terrestres, como ya he explicado antes, sí, y entre las navales también, pero no entre navales y terrestres. Por ejemplo, si este barco italiano quiere pasar por al lado de la ficha griega, puede pasar perfectamente sin que tenga que pararse, como vimos antes, ¿de acuerdo? En cambio, los barcos sí pueden hacer zonas de control para que otros barcos se paren, o bien tengan que rodearle y no pasar por su zona de control. Vamos a ver ahora cómo podría ser un turno normal de movimiento de fichas terrestres. Recuerdo que cada ficha terrestre representa aproximadamente un cuerpo de ejército de entidad. Bien, en este caso el jugador alemán ha recibido estas fichas suyas y las coloca mientras que sean dentro de sus fronteras, pues de esa manera. A continuación tiene planeado atacar a la ficha holandesa y belgas. Bien, el problema es que tanto la ficha holandesa como la belga se encuentran en ciudad. En este juego, al encontrarse una ficha en una ciudad, ya sea capital o ya sea una ciudad normal, vale doble. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces el jugador alemán? Pues ponerse adyacente, moviendo. Ahora mismo estaría en igualdad de condiciones, sería un 2 contra un 2. Bien, la holandesa vale doble por estar en ciudad. ¿Qué es lo que podría hacer entonces el jugador alemán? Pues acercarse con esta otra ficha para superar esa diferencia. 1 y 2. Aquí ya sería un 3 contra 2. ¿Y qué hace con la belga? Bueno, pues si quiere, no tiene más fichas, si quiere puede intentar atacarla también, aunque sea en igualdad de condiciones. Avanzaría con esta ficha, tiene que cruzar un río, con lo cual pierde un factor de movimiento. Un 2, 3, 4. Y esta de aquí va a cruzar una ciudad y también perdería un punto de factor de movimiento. Un 2, 3, 4, 5. Vemos que ha cruzado Estrasburgo. Eso no quiere decir que esa ficha haya conquistado la ciudad. La ciudad tan solo es conquistada, pasa de ser, en este caso francesa, a ser alemana, si permaneció sobre ella una ficha terrestre un turno entero. A continuación se podrían ejecutar los combates. Contra la holandesa sería un 3 contra 2, se tiraría al dado y sale un 5, con lo cual 3 por 5, 15, y la holandesa ya no hace falta ni tirar el dado. Porque lo máximo que podría sacar sería un 5, 5 por 2, 10, sale eliminada del juego. Luego, las dos que quedan atacan a la belga. En este caso, como la belga está en Bruselas, está en ciudad, sería un 2 contra 2. Igualmente, tira el dado y sale un 3. Los alemanes es 3 por 2, 6. Ahora el belga tira el dado, es un 5. 5 por 2, 10. Con lo cual, ¿qué ocurre? Gana el belga. Y las dos fichas alemanas salen eliminadas del juego. ¿Qué ha pasado con Holanda? ¿Holanda ya es alemana? No, porque para el siguiente turno alemán habría que conquistarla y esperar ahí un turno. Ahí sí sería alemana. Si no, esa ciudad de La Haya, si por ejemplo apareciera una ficha francesa, intentara conquistarla, que viniera desde el mar, ¿vale? Desembarcaría aquí y de La Haya volvería a ser del jugador aliado. El belga, tal como está, podría moverse hacia La Haya, tampoco, porque al existir zona de control de la ficha alemana, como mucho podría dar ese paso.
cosa que no sería muy lógica porque dejaría Bruselas vendida para que el alemán la conquistara, ¿eh? Pero el caso es que el belga, por ejemplo, no podría dirigirse a conquistar La Haya porque quedaría frenado aquí. Y si quiere, entablar combate o no. Vamos a ver ahora cómo se realiza la conquista de un país. Supongamos que en este país, que es Polonia, no hay ninguna ficha enemiga y ahora vamos a intentar conquistarlo. ¿De qué manera se haría? Bien, hay que ocupar todas las ciudades, ya sean capitales, como es Varsovia, como ciudades de menor nivel, como en este caso Cracovia y Lublin. ¿Qué tendríamos que hacer? Ocupar todas las ciudades, como ya he dicho. Entonces, lo primero sería realizar movimientos. Esta ficha alemana se va a encontrar con la incidencia de cruzar un río y luego entrar en Varsovia. Entonces, vemos aquí que son tan solo 3 hexágonos, pero él va a agotar sus 5 de movimiento. Sería de esta manera: 1, 2, 3 para cruzar el río, 4, 5 para entrar en Varsovia. A continuación, la siguiente para conquistar Cracovia, le pasa lo mismo: 1, 2, 3 para cruzar el río, 4, 5 para entrar en Cracovia. Y esta rumana va a subir hacia el norte y no tiene ningún tipo de obstáculo. Sería así: 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera, Polonia está ocupada y a partir del siguiente turno ya los alemanes podrían sacar refuerzos por ella, ¿eh? Supongamos que a lo mejor quieren sacar refuerzos para iniciar la conquista de la Unión Soviética, ¿eh? Podrían ya colocarlos por aquí. ¿Qué pasa si yo ahora ya abandono estas ciudades en el siguiente turno y me dirijo hacia la conquista de la Unión Soviética? Bueno, no pasa nada porque Varsovia, Lublin y Cracovia van a seguir siendo alemanas o del eje hasta que otra ficha de otro país pues la conquiste. Siempre tienen que ser las ciudades conquistadas por fichas terrestres. En los combates terrestres también puede ocurrir que una ficha se encuentre en zona de montaña, pues igualmente como las ciudades vale doble. En este caso esa rumana se encuentra en esa montaña. Si los soviéticos quisieran atacarla, se pondrían adyacentes. En este caso este tiene que subirse a la montaña incluso. 1, 2, 3, 4, 5. Y aunque estos estén fuera de la montaña y estén encima de la montaña, como están atacando, todo su factor de combate vale 1. En este caso sería un 3 contra 2. 2 el rumano, que es una ficha sola, que está en montaña, vale doble, y los 3 soviéticos que la atacan. Bien, vamos a hablar ahora de las fichas navales. Estas fichas son las de fondo amarillo, representan una gran unidad, una flota de diferentes tipos de buques y se reciben siempre en un hexágono de costa propia, ¿eh? Da igual que tenga una ciudad o no adyacente. Si las fichas de tierra tienen un máximo de movimiento de hexágono de 5, las navales son 8. Si no van a realizar ningún tipo de acción de bombardeo naval o de desembarco de tropas propias, pues podrían mover el doble, o sea, serían 16. Bien, comenzando con el bombardeo naval. Esta flota italiana podría bombardear a una ficha griega que se encuentra aquí en costa, ¿de acuerdo? Si quisiera bombardear, por ejemplo, a esa yugoslava, no podría porque la ficha yugoslava no se encuentra en el hexágono de costa. Bien, ¿de qué manera lo haría? Pues se dirige moviendo un máximo de 8 hacia la ficha griega, 1, 2, 3, 4, 5, se coloca adyacente a ella y indica que va a realizar bombardeo naval contra ella. Tira el dado y tiene que sacar un 3. En este caso sacaría un 4, con lo cual no pasa nada. El bombardeo no ha sido satisfactorio para esa ficha italiana. Volvemos atrás. Y otra cosa que se puede hacer con las fichas navales, como he dicho, es transporte de tropas. Una ficha naval puede transportar un máximo de 2 fichas terrestres. ¿Cómo lo harían? Bien, pues en el turno de terrestre, en este caso el jugador italiano, estos italianos embarcarían en el barco. Bien, se colocaría ya la ficha naval encima y cuando le toca mover al barco, pues puede realizar un movimiento normal con factor de desplazamiento o directamente un desembarco. Por ejemplo, podría moverse 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, o bien realizar un desembarco, por ejemplo, en Yugoslavia. Se colocaría aquí, fíjense que nada más que han dado un paso, y cuando sea el movimiento terrestre de nuevo, pues las fichas terrestres
harían el desembarco 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Importante, quizá lo más fácil sería hacer una especie de puente. Eso está prohibido. O sea, que yo colocase aquí la ficha de barco italiana y los italianos hicieran así. ¿Bien? No, eso no se puede hacer. No se puede hacer movimiento como de puente. Pueden entenderlo, que es algo completamente irreal. Bien, otra cosa importante es cómo se realiza un combate naval entre dos flotas enemigas. En este caso vemos en el tablero que esa ficha alemana se ha desplazado a ese hexágono de mar. Y existe una flota enemiga británica que está cerca. En el turno del jugador británico, ¿qué es lo que haría? Se desplazaría hacia la ficha alemana, moviendo su factor de movimiento, no de desplazamiento, recuerdo, porque va a hacer un combate, o sea, como mucho movería 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se coloca adyacente y a continuación se tira el dado. Se tira el dado como un bombardeo naval, es un bombardeo entre buques. Si saca un 3, la ficha alemana sería destruida. En este caso saca un 3, la flota alemana ha sido destruida o dispersada o diezmada o como queramos, el caso que sale del juego. Y se quedaría tan solo la flota británica ya en ese trozo de mar. Y ahora, pasando con las fichas aéreas, decir que si bien la naval hemos dicho que con tal de estar en una costa de tu país ya valdría, las fichas aéreas siempre tienen que salir desde el inicio o en un aeropuerto, que son esos circulitos, o en cualquier ciudad que se consideran que tienen aeropuerto. Se colocan las fichas rosas, las fichas aéreas, y estas lo que mueven en cada turno son 3 subturnos. Eso es importante, tienen un movimiento diferente. Ellos no tienen factor de desplazamiento, pero sí tienen 3 subturnos. Por ejemplo, comenzamos con el avión alemán, o más correctamente con la flota aérea alemana que se encuentra ahí. ¿Qué es lo que podría realizar? Pues podría hacer, por ejemplo, comenzar con un bombardeo aéreo sobre la ficha belga. Se coloca, pasa por encima de la ficha alemana, va por el aire lógicamente y se pone encima de la belga. Y dice que la va a bombardear. Antes de empezar a bombardear, todas las fichas terrestres o navales que sean bombardeadas o que vayan a ser bombardeadas pueden hacer una defensa antiaérea para evitar ese bombardeo. ¿Qué es lo que tiene que sacar el belga? Un 2. En este caso ha sacado un 3, con lo cual el bombardeo sigue adelante. Si hubiese sido un 2, pues lo que hace es parar el bombardeo. Se supone que los aviones se dispersan o suben de altura para no bombardear esa ficha. No la elimina, ojo, no elimina el avión. A continuación, la ficha de la Fuerza Aérea Alemana iniciaría el bombardeo de la ficha terrestre belga. Tiraría el dado y si saca un 3, como en este caso, la ficha belga quedaría eliminada, saliendo del juego. Bien, ese sería el primer subturno del jugador alemán. A continuación vendría el primer subturno de los jugadores, en este caso aliados, el jugador que lleva tanto a franceses como a británicos. ¿Qué es lo que podrían hacer los aviones? Pues mover 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y atacar al alemán. Han visto que a la hora de mover, pues bueno, hemos cruzado un canal, hemos cruzado un río y no hay ningún tipo de incidencia en el movimiento porque son fichas aéreas. Bien, se pondrían adyacentes y atacarían. Serían 2 contra 1. Tiraría el jugador británico-francés, sacaría un 4, 4 por 2, 8, y a continuación el alemán, un 2, 2 por 1, 2, y pierde. ¿Vale? Así acabaría el primer subturno del juego. A continuación, pues podríamos hacer un segundo subturno. Como al alemán no le queda ninguna ficha aérea, no haría nada. Y a continuación el jugador británico-francés pues movería su segundo subturno y podría bombardear a los alemanes. Igualmente, primero recibe ataque antiaéreo de los alemanes. En este caso ha salido un 2, con lo cual el francés no puede bombardear. Ojo, no es eliminada la ficha aérea, simplemente no puede bombardear. Y el británico sí. El británico tiraría, saca un 3, como es el caso, y la ficha alemana sobre la que estaba es eliminada. Y comenzaría ahora el tercer subturno. ¿Qué es lo que hay que hacer en el tercer subturno? Simplemente retirar las fichas aéreas. ¿A dónde? Al aeropuerto o
o ciudad que quiera, que pueda llegar con sus 12 movimientos la aviación. En este caso el francés pues elige irse a París, 1, 2, 3, 4, 5, y el británico vuelve hacia su isla y por ejemplo se va a Londres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí se quedaría. Más cosas que pueden hacer la aviación en este juego, pues igual que los barcos transportan fichas suyas, también pueden hacerlo los aéreos. Lo único que en lugar de 2 fichas terrestres sería un máximo de 1. Por ejemplo, en este caso, en el movimiento terrestre, esta ficha terrestre habría embarcado en este avión y cuando toque el movimiento aéreo, pues mueve. Y la lleva a donde quiera lanzarla. Tendría que ser un máximo de 12 hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí, por ejemplo. Cuando vuelva, bien, y la lanzaría, haría un lanzamiento paracaidista. Bien, cuando le toque a esa ficha terrestre mover, pues se movería. Lógicamente, tal como está esta situación, primero mueven las fichas de tierra alemanas y posiblemente le harían 1, 2, 3, 4, 5 un ataque a esa ficha paracaidista que se está lanzando ahí en el centro de Alemania. Este juego dura un máximo de, en este caso, 18 turnos. Normalmente los juegos NAT suelen ser 12. En la Segunda Guerra Mundial son 18. Y en cada turno viene bien indicado qué es lo que recibe cada uno de los países. Siendo el primer número fichas terrestres, segundo fichas navales y el tercero aéreas. En este caso Francia, por ejemplo, saca desde inicio 3 fichas de tierra, una naval y una aérea. ¿Dónde las colocas? Pues lo que comenté en un principio. Las terrestres siempre dentro de tus fronteras, de tus países o colonias. Como en este caso Francia, que tiene también colonias de Marruecos, Argelia, Túnez y también Líbano y Siria. Entonces podrías sacarlo, si no quieres sacarlo por Francia, porque está ocupada por los alemanes, esto es muy cerca, los puedes sacar por ahí. O bien por país que previamente ha conquistado. También podría sacar por ahí sus refuerzos. La de barco, repito, por costa, en este caso estamos hablando de Francia, francesa, no hace falta que esté al lado de una ciudad, ¿vale? Podría sacarlo en cualquier punto de costa propia. Aquí no, porque esto es el Marruecos español. En esta, por ejemplo, no podría, ¿vale? Pero en este de aquí sí. Bien. Y las aéreas tan solo pueden salir o bien por ciudades o capitales, o bien por aeropuertos, que son esos circulitos. Una ficha aérea francesa podría salir por Brest, por este aeropuerto o por París. Como particularidad a la hora de la recepción de refuerzos o de la participación de países en este juego, comentar que los Estados Unidos de América no empiezan a jugar en el juego, empiezan a salir unidades de suya hasta el turno 9, que es cuando ellos empezaron en la guerra de Europa. Bien, entonces estas fichas estadounidenses pueden salir por cualquier país de tonos verdes que no hayan sido conquistados por los alemanes, ya sean colonias o ya sean metrópolis, cualquiera, o Bélgica o Yugoslavia, etcétera, siempre que sean países de tonos verdes. También comentar que debido al pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética, aunque desde el principio están ya jugando, tanto soviéticos como alemanes, entre ellos no pueden combatir, no se pueden atacar hasta el turno 5. Hasta el turno 5 no se pueden atacar, ni tampoco cruzar sus respectivas fronteras. O sea, ningún soviético puede cruzar las fronteras de Alemania, ni ningún alemán las fronteras de Rusia hasta el turno 5. En ese turno 5, los alemanes reciben un cuerpo de ejército español. Bien, la pueden recibir en cualquier hexágono gris, cualquier hexágono del eje o de país conquistado por el eje. ¿De acuerdo? Igual que tiene el apoyo de Bulgaria y Rumanía, pues España también le da una ficha. España es un país neutral, como sabemos, ¿vale? Pero se sabe que después de las conversaciones de Endaya, Hitler le pidió a Franco una unidad del ejército. Franco finalmente tan solo le dio una división además que fue de voluntarios, pero bueno, aquí metemos que le da un cuerpo de ejército entero, que es lo que seguramente Hitler le estuvo pidiendo. Única particularidad de esta ficha española, pues que tan solo puede combatir a rusos, no puede atacar a otro sitio y tan solo puede operar en la zona rusa. O sea, esa ficha no podría atacar a aliados, ni invadir Francia, ni nada de eso. Ese es tan solo
la pega que tiene. Con respecto a los jugadores, lo ideal es que sean 4 jugadores, de manera que uno lleva a franceses, británicos y norteamericanos. Repito, los norteamericanos no entran hasta el turno 9. Otro jugador llevaría a los soviéticos, otro jugador llevaría a los alemanes y otro jugador los italianos. Con respecto a las alianzas, bueno, desde un principio hasta el turno 10, que es cuando cayó Mussolini, pues alemanes e italianos son aliados, de forma que pueden hacer combates conjuntos, ambos países. Los alemanes pueden transportar en barco y en avión a los italianos y viceversa. Se pueden realizar ese tipo de conjunciones, tan solo hasta el turno 10. A partir de ahí, los italianos ya, digamos, van por libre o se intentan aliar con los aliados, valga la redundancia, etcétera. Por su parte, estos, aunque tienen fondo blanco y tienen el mismo enemigo común, que es Alemania y también Italia en un principio, no son realmente aliados, por así decirlo, de forma que el jugador que lleva estos 3 países puede hacer cualquier tipo de ataque conjunto entre ellos sin ningún problema, pero nunca pueden hacer ataques conjuntos ni transportes en avión o en barco entre ellos, con los soviéticos, ¿no? Los soviéticos, digamos, van completamente por libre. Hasta el turno 5 tienen ese pacto que no puede atacar ni cruzar la frontera de Alemania ni viceversa, pero a partir de ahí tienen el mismo enemigo común, pero cada uno tiene sus objetivos diferentes. Por último, tan solo comentar una particularidad que aparece en todos los juegos NAC y que este también tiene que incluirlo. Es lo que se conoce como el factor atmosférico. Eso es una incidencia que seguramente va a influir mucho en las tácticas y la estrategia de todos los jugadores. Antes de cada turno, cualquier jugador, el que se quiera, tirará al dado. Si sale un 2 o un 5, hará mal tiempo. Y si sale un 3 o un 4, hará buen tiempo. ¿Qué ocurre si hace mal tiempo? Pues no se vuelan ninguna ficha aérea. Las fichas aéreas no participan en ese turno con mal tiempo. No se puede realizar ningún tipo de bombardeo. En este caso sería naval, porque las aéreas ya no participan. Y tampoco está permitido hacer factores de desplazamiento, que recuerdo que era eso de mover doble. Si saliera 3 o 4, que es buen tiempo, pues no ocurre nada. Se hacen todas las instrucciones y todas las reglas, tal como he comentado ya en este tutorial. Bueno, y ya solamente comentar que en el juego siempre comienza moviendo el jugador que lleve los alemanes, primero alemán, luego italiano, luego británicos y franceses, que es el mismo jugador, y luego soviéticos, y que antes de cada turno primero se mueven todos los aviones, de la manera que comentaba antes de los 3 subturnos. Se mueven los 3 subturnos de aviación, a continuación se mueven los barcos y a continuación, por último, se mueven las fichas de tierra. Y bien, ¿quién gana este juego? Bueno, pues yo me he permitido hacer unas tablitas con los objetivos de cada uno de los jugadores que están basados en las exigencias o las aspiraciones que tenía cada uno de los países implicados, que es lo que quería Mussolini, que quería Hitler de Europa, que querían los aliados, que querían Stalin de Europa. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado y lo que hay que hacer ahora es jugar, que es donde realmente se aprende y se ve la estrategia de cada uno. Gracias.